Vamos a hallar la corriente, el voltaje y la potencia de cada resistencia. Iniciamos con 15 voltios. Tenemos una corriente inicial de 5.71, que es la corriente de todo el circuito. Para hallar el valor del voltaje que pasa por la resistencia 1, se multiplica la corriente de la resistencia 1 por la resistencia 1, que nos da un valor de 11.4 voltios y una potencia de 0,066 vatios. El voltaje en la resistencia 2 es la resta del voltaje total y el voltaje de R1, que es 3.57, y la corriente R2 es igual al voltaje de R2 sobre la resistencia 2 y una potencia de 0,063 vatios. La corriente que pasa por R3 es igual a la corriente total menos la corriente R2, que nos da un valor de 3,93, y el voltaje es igual a la corriente R3 por resistencia 3, que nos da como resultado 8,64 voltios y una potencia de 0,00352 vatios. El voltaje en R4 nos da de restar el voltaje de R2 y el voltaje de R3, que nos da un total de 2,7 voltios, y la corriente que nos da de dividir el voltaje de R4 sobre la resistencia 4 y una potencia de 0,0068 vatios. Para poder hallar la corriente de R5, restamos la corriente de R3 y R4, que nos da un valor de 1.22, y para poder adquirir el voltaje de R5 multiplicamos la corriente de R5 por la resistencia de R5, y eso nos da una potencia de 0,00045 vatios. La corriente de R6 es igual a la corriente de R5, ya que estas dos se encuentran en serie. Para poder obtener el voltaje de R6, multiplicamos la corriente de R6 por la resistencia de R6, y eso nos da un valor de 1.22, y de aquí sacamos una potencia de 0,00196 vatios. Como R7 y R8 están en serie, sumamos el valor de ambas resistencias y esto nos da un valor de 1220 ohmios. Para poder adquirir el voltaje de R7 y R8, hacemos la resta de los voltajes de R4, R5 y R6, y esto nos da un resultado de 1.21 voltios. Para poder hallar la corriente de R7 y R8, sumamos los valores de los voltios de R7 y R8 y la suma de las resistencias de R7 y R8. Al dar este resultado, dividimos sus resultados y eso nos da un valor de 5.50 miliamperios. En la resistencia 9 tenemos un voltaje de 1.22 voltios. Para poder hallar la corriente de la resistencia 9, dividimos el voltaje de R9 sobre la resistencia de R9, que nos da un valor de 1.22, y la potencia es de 0,00792 voltios. De esta manera redujimos todo el circuito para poder hallar lo que es su corriente, voltaje y potencia.